La modernidad, ser un país verdaderamente desarrollado, no es producir más las empresas que tú llamas sin rostro, no. Sí. No, es una evolución del mundo del trabajo, ¿sí? Que hace al mexicano más productivo, mejor remunerado, más sano y una gran revolución en el mundo del conocimiento, de la educación, de la ciencia y de la tecnología. ¿Cómo ves tú lo que llaman la revolución del mundo del trabajo? Bueno, hay básicamente dos, yo diría dos grandes aproximaciones, una que es eminentemente conservadora de derecha, o sea, que simplemente lo ve como un insumo el trabajo, o sea, minimizar costos, aumentar la explotación, y yo creo que la otra es Pues es la importante. encomienda Así es, de la colonia. que es la que está prevaleciendo, desafortunadamente. Entonces, los actuales gobernantes son encomenderos, Pues en cierta forma lo son. tienen mentalidad encomenderos. Así es. Hijos de Limantur. Así es, y mire, en esta percepción es importante porque no hay una valoración de lo que el trabajo implica realmente para las sociedades. O sea, yo creo que esta es una parte muy preocupante porque hay una desvalorización del trabajo en todos sus aspectos. O sea, el hecho de que el salario sea tan mal retribuido, o sea, que hay estas instancias de control del salario, o sea, que el salario no se contemple como un elemento dinámico y sustancial de la economía, tiene mucho que ver con esta concepción. Y la otra que a mi modo de ver tiene que ser una concepción de Pero izquierda es la en este revalorización país, del ser humano. del ser humano, por En supuesto. el fondo, la revalorización del trabajo. Y de la Hay un propia sociedad. desprecio. Así es. En la época de la colonia convinieron en que eran seres humanos los indios para efectos de evangelizarlos, de que se trasladara la religión católica y justificar la conquista. Pero de hecho, ese tipo de trabajo niega La condición humana. Como ¿no? dice Hannah Arendt, ¿no? O sea, Sí. Yo creo que nuestro país tiene que dar un viraje sin duda, sin duda. No podemos transitar a una parte de la derechización recalcitrante de los polcos modernos o herederos de Limantur. No podemos. México requiere, y lo digo con esa claridad, de un proyecto de nación que a mi juicio está perdido, no tiene rumbo. Independientemente de que quien habla no tiene datos precisos, pero sí el pulso, los trabajadores de mi país están esperando un proyecto de nación en donde se revisen los índices de salud y que el seguro social que es de nosotros no se privatice, que sí se eficientice, no se las privatice. pensiones? Que las pensiones sean dignas, sean decorosas, no pensiones en donde están obligando a una terminación laboral al ser humano, a nuestros mexicanos, a vivir en la desgracia, en las carencias de la vida. Están esperando también que se revise el derecho a la vivienda, con viviendas totalmente reducidas, en donde no puede crecer una familia sana de un trabajador. Están esperando que los salarios, esta comisión cumpla su ciclo y desaparezca y que se liberen los salarios para poder aspirar a los niveles que señala la doctora y mi colega el diputado Ramón. Estamos esperando también que en pocas palabras un proyecto de nación en donde sí le vaya bien a los trabajadores, maestro. Siempre hemos sostenido de que si le va bien a nuestros trabajadores, le va bien a México. Claro. Si no es así, entonces diría yo, vamos ahora en punto de la cita, todas las fuerzas progresistas de esta nación, a construir un proyecto a favor de los trabajadores, a favor de la economía y a favor de la gran mayoría de la población que lo está esperando. ¿Qué podemos hacer desde la Cámara de Diputados? A ver, Ramón. Bueno, habría que decir que en este tenor se aprobó en este gobierno que preside Calderón una reforma, por ejemplo, a la ley del ISSSTE. Yo diría que tendríamos que revisar, abrogar la ley del ISSSTE, porque de acuerdo a esta nueva ley, los trabajadores jóvenes para poder jubilarse tendrían que trabajar 41 años, de acuerdo a esta nueva ley. También hubo reformas a la ley. Hay que reformarla. Hubo reformas a la ley del Seguro Social que van en el mismo tenor. Es decir, ha habido una política... ¿Y qué harías tú con las Afores? Bueno, realmente las Afores no deben estar ya en manos de la iniciativa privada. Ha perdido, por ejemplo, el año pasado se estima que hubo una pérdida de aproximadamente por lo menos 70,000 millones de pesos. Entonces eso repercute en las pensiones de los trabajadores que esperaban recibir una pensión de aproximadamente 5,000 pesos al mes. Con esa pérdida tan grande que hubo, se reduce aproximadamente a 2,000 pesos al mes. Es decir, cuando hay pérdidas por el manejo de las Afores, se le cargan al trabajador.
cuando hay utilidad o hay ganancia, pues las comisiones que cobran las AFORES son tan altas que no repercute significativamente en los trabajadores. Fíjense, para que la gente lo oiga, llegamos a un final. Cuando se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, empiezan a cotizar, pero todavía no tienen derecho a las pensiones. Entonces el instituto, estoy hablando de 46 a 58, empieza a tener dinero. Dice, ¿qué hago con esto? Empezó a comprar terrenos. Todo lo que es la madera de Salinas, toda esa, eran del seguro. Digo, bueno, con un ojo, pues yo voy a capitalizarme, lo voy a poner en terrenos, en reservas territoriales para que suba. Y en 58, al reformarse la ley, dijeron, bueno, vamos a acabar comprando todo el Distrito Federal. Pero hubiera sido fantástico, claro. Fíjate todo lo que tendría de dinero una reserva, para la seguridad social. Entonces se autorizó que con ese dinero se construyeran los hospitales y se desarrollaran. Y México construye la red hospitalaria más grande de América Latina. Exacto. Con el dinero de las pensiones. ¿Y qué son las AFORES? Le quitan al IMSS ese dinero y se lo dan a los bancos. Le dan a los bancos vía FOBAPROA dinero para todos los agujeros que se hicieron y le dan fondos de corto plazo. Lo que se atesora entre el tiempo en que se pagan las cuotas y se hacen válidas las pensiones es un dinero que tiene que ir a los servicios sociales. ¿No lo ves así? Así es, así es. ¿Tú qué reformas ves fundamentales antes de que terminemos? La reforma en general del mundo del trabajo, la reforma en materia de salarios, reforma en materia de contratación colectiva, de libertad de asociación, o sea, esto por lo que refiere al mundo del trabajo. O sea, ¿cómo ves tú el tema de libertad de asociación? Es un tema muy espinoso en México, o sea, no ha habido quien le quiera entrar a fondo, ni en el legislativo, desde luego mucho menos en el ejecutivo, porque está desde luego muy asociado al tema de la negociación colectiva y de la contratación colectiva. Es decir, pero te está ligado al tema de los salarios. Si tú le das libertad de contratación, pues los liderados sindicales se fortalecen. Si no, no se fortalecen y entonces aparentemente ganan en libertad, pero pierden en autonomía. Si tú reformas el mundo del trabajo, puede haber una democracia sindical muy extendida, ¿no lo crees? Por supuesto, coincido en ese sentido. No tengo que agregar, sino estar de acuerdo en esta precisión. Ahora, sobre la cuestión del manejo de las AFORES, efectivamente, cuando estaba en manos del Seguro Social se podría invertir en infraestructura social. Exacto. Pero ahora se invierte en cuestiones... hospitales como están, claro, la atención y los salarios de los médicos también. Además, y ahora con las AFORES realmente no se invierte en infraestructura, se invierte en cuestiones especulativas que no ayudan tampoco de manera importante a resarcir los derechos de los trabajadores. México estaba encontrando soluciones propias a muchos problemas y de repente empezamos a copiarlas. Y en los países en donde estas existían ya las están quitando. Así como es el caso de las pensiones en Chile. Creo que ustedes habrán observado, me dirijo al público, que tenemos una gran coincidencia aquí desde distintas perspectivas en un cambio que es fundamental para México. Ahora falta que tengamos el coraje, la perseverancia y el apoyo de ustedes para realizarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tereso. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, María.